regreso en su programa Mujeres al 100.3 y nosotros seguimos platicando con el coach Raimundo Cervantes el tema plan de vida y de carrera. Entonces, coach, nos quedamos en los pasos. ¿Para qué sirve el plan de vida? Sí, exactamente. Ahora vamos al tercer paso, que es el crear tu plan y proyecto de vida. Pero vamos a pasar primero para qué sirve un plan de vida. Exactamente. ¿En base a qué el plan de vida, coach? ¿A quién lo vamos a basar o en qué? ¿Cómo se define un sueño? Sino más bien el sueño lo vamos a entender. Puntos, en qué objetivos se va a basar este plan de vida. Es una pregunta clave. Lo voy a basar en mí. Un error muy común es basarlo en los hijos, en los papás, en la pareja o en un proyecto determinado. No. El plan de vida se basa en mí, de mi persona hacia el proyecto. Las personas te van a acompañarnos, pueden ser un elemento, parte de tu plan de vida. Puede ser que un objetivo, si es una familia, es el tener bebés. Es un objetivo, pero no se basa tu plan de vida en tener el bebé, sino es una parte de tu vida. Por eso tenemos que verlo en todos los roles y determinar cada rol o cada parte de mi vida qué objetivo quiero lograr. Pero teniendo en cuenta que es un resultado que yo voy a llegar, pero no se basa en ese objetivo. Exacto. Porque muy bien lo decíamos ahorita en el corte, el tema es que si mi proyecto de vida es mi nieto o mis hijos o mi pareja, el problema es cuando se va. Exacto, sí. ¿Qué pasa? O sea, hay una desolación y una nostalgia impresionante. Frustración y melancolía e incluso, bueno, pues hasta depresión, ¿no? Totalmente. Puede ser un objetivo que en esta etapa de mi vida voy a disfrutar a mis hijos o a mis nietos o a mi pareja de esta forma. Pero sé que es una parte de mi vida, no es toda mi vida. Es uno de los elementos clave. Recordemos que el plan de vida es un mapa de ruta en el cual vamos a identificar la relevancia y la importancia de lo que quiero que suceda en mi vida. Okay. Entonces, esa partida es, si te das cuenta, quiero que suceda, que llegue este proyecto o esta pareja o alguna familia o irme de viaje. ¿Pero en qué rol? Personal, profesional, laboral, económico, personal, familiar. Es donde tú lo vas acomodando y también en qué tiempo. Claro. Y aquí lo que diseñamos es cómo quiero llegar a ese momento. Es decir, bueno, me pasó a mí con mi niña cuando nació. Uno de mi plan de vida dije, yo quiero que nazca en este hospital, quiero que tenga este contexto y vive esta realidad. Fue muy punto. Me sorprendió mucho cuando se cumplieron todos los objetivos. Obviamente que hice un plan para que naciera en ese hospital, claro, en esas circunstancias y con esos elementos. Oye, coach, y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si por alguna razón de la vida o del destino no hubiera sucedido como tú lo habías planeado? Yo creo que también es la parte importante de determinar si hubiera sido en otro hospital, a lo mejor en mejores condiciones. Decir, wow, o sea, tener esa apertura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, sí. ese es el punto, punto es, yo quiero llegar ahí. El detalle es que muchas veces las circunstancias te hacen mover hacia otro lado. Y tú hiciste todo lo posible porque sucedieran tal y como tú lo proyectaste, pero imagínate, no sé, que hubiera sucedido algo, que ese día el hospital se hubiera inundado y entonces tú hubieras tenido que irte a otro. Entonces ahí, o sea, sí estás abierto a que las situaciones puedan cambiar. Totalmente, tienes que ir adaptando. En su momento muchas veces el que tenías previsto llegar ahí, si te va a un mejor lugar porque era el momento, disfrútalo, tómalo. Son detalles donde tenemos que aprender a parar y a entender cómo está el contexto y volverlo a reenfocar. Por eso la parte del enfoque, la atención y la concentración es clave. Vamos al tema de que lleva un cierto tiempo tomar decisiones. Entonces, si tenemos un parámetro, tenemos una estructura, estas opciones las podemos ponderar en base a prioridades. Y tú muy bien lo preguntabas, ¿cómo defino las prioridades? Por eso primero hacemos la ideación, lo que decíamos ahorita en el corte, la carta a Santa Claus. El detalle de poner lo que me gustaría que sucediera y después lo voy a enlistar. Para el siguiente paso es determinar cuáles los puedo alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Que realmente me alcance, porque hay algunos proyectos
que llevan tiempo. Un ejemplo, una casa. Una casa te puede llevar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Es por lo que implica la casa. Porque si la quieres comprar en una zona, la quieres construir, quieres ir a vivir en una zona, pero implica ciertos cambios, lleva tiempo. Y hay algunos que son más inmediatos. Okay. Tenemos que irnos a los más inmediatos para llegar al objetivo global. Esa es una parte interesante. Sí, es como claro. el ir y regresar para entender qué requiero para llegar a ese punto. Y lo tomo desde el presente y voy caminando hacia el objetivo. Entonces, elijo primero mis objetivos como más alcanzables, ¿no? Sí. Okay. Totalmente. Es que no le quise decir la palabra fácil porque finalmente nada es fácil, ¿no? O sea, porque si fuera fácil, entonces no tendría como que chiste hacerlo, ¿no? Pero no le quise poner fácil, pero sí como los más accesibles son. Eso fue neurolingüística al 100%, totalmente. Sí, no hay que programarnos con que fácil o difícil, ¿no? Porque Correcto. ya no programamos. Sí, porque si es interesante porque si dices fácil, dicen, pues, ¿para qué lo hago? Exacto, entonces nada, no tiene... Y no es fácil, ¿no? Porque fácil. Dentro de nuestros objetivos es comer sano o hacer ejercicio y lo ponemos, bueno, eso lo voy a hacer antes porque es fácil. No es cierto. Correcto. Sí, exactamente. El que realmente te lleva cierta toma de decisiones, Sí. prioridad, Cambios de hábitos hábitos, para llevar. disciplina. Sí. Por eso el enfoque es interesante. Un ejemplo, el enfoque va en que quiero comerme bien. La atención la voy a llevar todos los días Sí. en cómo es mi alimentación, en el desayuno, en la comida, en la cena. Y la concentración es el tema del camino que me va a llevar hasta el logro del objetivo. Porque de vez en cuando me voy a dar ese lujito, Claro. pero vuelvo a regresar. Pero no pierdo mi objetivo. Exactamente. Ahí caminamos al siguiente punto, es alineando las prioridades, vamos a tener de cómo avanzar de forma más accesible, porque también si te pones una meta complicada o compleja, al principio te vas a frustrar, porque requieres prepararte para Mucho llegar más. a eso. Y incluso empresarialmente yo se los digo a mis clientes, primero empieza por lo operativo, por lo del día al día, después lo mejoras, después lo especializas y después ya puedes meterte a procesos más complejos. Ujú. Un ejemplo, no te puedes meter a un ISO si ni siquiera tienes una cultura Exacto. y si ni siquiera tienes una filosofía. Sí, ni siquiera tienes tus manuales, ¿no? Exacto. O sea, ni siquiera tienes ahí definido qué es lo que hace cada persona o señalar ahí salidas y cosas así. Bueno, imagínate. Así de práctico. Sí. Ahora, llevarlo a la parte personal es de la misma manera. Tiene que ser algo que sea alcanzable, lograble y que tú vayas evaluando hay cosas que son todos los días. Sí. Entonces hay veces que la verdad no te dan ganas de hacerlo, pero es donde viene el enfoque, ¿no? Decir, ok, con lo que haga hoy me acerco a mi resultado. Claro. Perfecto, vámonos a la atención. Bueno, pero más tardecito lo hago, perfecto, hazle. La concentración es lo hice, ¿no? Exacto. Lo llevé a cabo directamente. En este apartado hay que aclarar muy bien las prioridades. Hay que tomar muchas decisiones y sobre todo el determinar que hay veces que cuando suceden las cosas tienes poco tiempo para reflexionar. A mí me pasó en el tema de... Yo ya estaba en la maestría y vino una oportunidad laboral, pero viajaba mucho. Entonces dije, uno de mis objetivos, yo quería terminar mi maestría porque ese era mi ciclo de vida, pero dije, ok, tengo una oportunidad laboral, me va a implicar que tal vez no la pueda volver a retomar y que eso que me implica. Entonces hablé con mi decano y me dijo, mira Ray, muchas veces la experiencia laboral te va a impactar más que termines la maestría, pero especialízate con el tiempo. Claro. Toma ciertas especialidades que lo vayan haciendo. Y le agradezco mucho ese consejo porque fue una decisión muy difícil. Me sentí triste porque no iba a cumplir ese objetivo. Ahí fue la primera vez que a través de un acompañamiento me dio prioridad. El decano no tomó la decisión. No. Porque él me dijo, oye, vas muy bien, pero también tienes que Hay aprender a estas evaluar. alternativas. Tú Correcto. decide, ¿no? Y yo hoy te puedo decir que fue una muy buena decisión, muy difícil que tomar, muy difícil porque fue el reconocer que tenía que dejar algo que ya está dentro de mi plan de vida, pero esa experiencia laboral no sabes cómo Sí, me claro. impactó. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener como que esta
disponibilidad, ¿no? Ver todas las posibilidades que tenemos y elegir pues la que más nos acerque. Vamos a ir a un corte, coach, seguimos platicando sobre los demás, ¿no? Yo quiero ir al gimnasio y tener un buen cuerpo, pero ¿realmente tú quieres tener un buen cuerpo? ¿O es para que el esposo no te deje, o no se vaya, o no se fije en otra persona, o para que, no sé... O ponerte cierto tipo de ropa, o tener cierto tipo o el carro, o el viaje, ¿no? ¿Cuánta gente yo de verdad veo que suben las fotos de la comida, ¿no? Yo de verdad sería incapaz de tomarle la foto a un plato de comida, ¿no? Porque, digo, sí se ve muy bonito y te lo comes, pero pues... ¿no? ¿Sabes? Es interesante cuando lo vives con la persona que le apasiona y ya te explica, me dice, es que no, tienen que ver las texturas, los colores. Exacto, sí. Entonces ya aprendes pero a hay gente vivirlo. que lo pone como para aparentar, ¿no? O como para presumir, o como, ¿no? No tiene sentido. Exacto. Ese es el punto. Y cuando, si nadie le puso ahí que me gusta, me encanta, y es como, ¡ah! No les gustó, eran envidiosos. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Se ve mucho en Instagram. ¿Qué implicó tomarte esa foto? Sí. Se ve muy bonito y todo, pero decía, oye, nunca vio el atardecer porque lo tenía atrás, ¿no? Sí, exacto, o con quien estaba, ¿no? O no sé, tantas cosas. Yo, por ejemplo, cuando llega la comida, yo siempre ataco, o sea, yo a comer, ¿no? Y si yo he estado con gente que primero, no, espérate, déjame le tomo una foto. No, por favor, yo tengo hambre. No le tomé foto. Entonces, sí, esas realidades, pero es padre cuando les conocer el por qué les gusta. Ah, exacto. Y lo vives a través de ese, sí, ok. ¿no? Y hay gente que se dedica a eso, ¿no? A andar recorriendo lugares y subir su foto y bueno, pues de alguna manera... Pero tiene sentido y se nota en la fotografía. Sí. Porque son instantes, momentos, o viene la explicación del platillo, Ajá. que te dice, oye, está Sí, en esto, y yo el tengo un amigo emplatado y tal. que no es chef, pero le encanta mucho la cocina. O sea, él comparte muchas recetas y anda recorriendo restaurantes grandes, chiquitos, medianos, de todo. Y te pone el platillo, por ejemplo, más rico de ahí, o el que él probó y cómo le pareció, y viene ahí esa descripción. Pues ahí hasta te da hambre. No, ahí hasta te antoja cuando están haciendo eso. Pero sí, un punto que tú dices, replicar algo que no tiene sentido para mí, pero es para ser aceptado. Exacto, para que sea yo como, sí, aceptado, querido, valorado, qué sé yo, ¿no? Volvemos a lo mismo, querer que los demás reconozcan en mí algo que yo no puedo reconocer en mí o que puedo darme, ¿no? Como sea el valor, como sea la importancia. Sí, es muy común, ¿no? Que todos vamos hacia afuera, como a la imagen que damos hacia los otros, ¿no? Como esa idea de, me da tiempo en mis ratos libres, a lo mejor trabajar para pagar mi beca, ¿no? Y entonces ellos ya iban encarrilados en el trabajo, y cosa que a mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo, porque fue desde ya no tengo clases, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Así como que esperando que alguien te diga qué hacer, ¿no? Totalmente. O sea, a eso me refiero. Ese acompañamiento con ellos, es decirles, ¿quién eres? Para empezar, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Pero eso sería genial llevarlo desde kinder. Sí. Y desde la casa. Sí. Para enseñarles a identificar sus emociones, y más en esa edad, que se confunde la emoción y el sentimiento. No sé, estoy enojado más o menos, o qué tengo. Sí, o qué tengo, exacto, qué tengo. Entonces, ¿Y qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer yo? ¿No? Porque a lo mejor pienso que a mí me hace enojar mi mamá porque me levanto temprano, o no sé, o tengo que hacer o me o hacer mi cuarto. Hacer el quehacer o mi cuarto. Pero en realidad, o sea, eres tú el que no está a gusto con lo que tienes que hacer, pues busca la manera de sentirte a gusto con lo que te toca. Pero sabes que también en casa es importante que los papás aprendan. Yo le agradezco mucho a mis papás porque tanto en la casa es saber hacer el quehacer, pero me dieron un sentido, un propósito. Me dijeron, cuando tú vivas solo, vas a saberlo hacer. Y si contratas a alguien de servicio, lo vas a guiar que lo haga bien. Claro. Ese enfoque, no sabes que dije, ok, pues voy a aprender a trapear bien, a tender bien mi cama, levantar para que en un futuro, y realmente sucedió así. Mi papá con el coche me dijo,
tienes que aprender a mantener tu coche porque va a durar más, entonces llévate esto. Y eso trascendió con el tiempo. Sí. Pero que como papá le des un sentido y un propósito, Sí. no nada más porque te digo... Sí, o nada más porque estás de vacaciones para que no tengas, para que no estés de ocioso, ¿no? Es como, es un castigo estar de vacaciones, ¿no? Sí. Es como en Japón, me encanta esa cultura que los niños son los que dan limpieza Sí. en las escuelas. En las escuelas. Y es como una materia. Sí, sí. Limpiar su salón. Y entonces ahí se dan cuenta que no es ni denigrante, ni un castigo, ¿no? Porque cuántos adultos yo conozco, tengo así justo un amigo en específico que lavar los trastes es como un castigo, porque así se lo hacían en su casa. Y entonces ahora que está casado y la esposa le dice, oye, ayúdame a lavar los trastes, es como, Sufre. ¿por qué me castigas, Sí. no? Y entonces ahí ya viene una pelea porque él no los quiere hacer, entonces dice ella, entonces él no me ayuda. Pero en realidad es que ella trae una idea de que lavar los trastes es un castigo y ella lo que quiere es que le ayude, o sea, Eso es un anclaje. sí, Es Sí. interesante cómo es un anclaje por una experiencia. sí, y que lo sigue viendo porque hasta la fecha cuando yo platico con él me dice, es que yo por ejemplo podría, no sé, hacer de comer, pero no me pongas a lavar los trastes y yo, a ver, no pasa nada si los lavas, ¿no? Pero bueno, Pero sí pasa, ¿eh? pero sí pasa. Y el detalle es la toma de conciencia y desanclarte de esa emoción. Eso es otra realidad. Hoy convivo y colaboro, ¿no? No pasa nada. También se vale negociar si yo limpio, pero tú lavas. Exacto. También sí, se vale, También totalmente. se vale, sí. Pero siempre y cuando a lo mejor también tengas como esa oportunidad de explicar el por qué. Exactamente. Porque si nada más es porque que no me gusta. A ver, a mí tampoco me gusta barrer y tengo que barrer. ¿No? A mí tampoco me gusta tener que estar lavando o trapeando y lo tengo que hacer. O sea, no me gusta. Pero no es nada más porque no me gusta. Es porque hay algo atrás, ¿no? Y si se lo explicas, probablemente podrían llegar a un acuerdo. Totalmente de Ay, acuerdo. negociar. Y es reconocer ese anclaje y lo libera, porque el anclaje va mucho por la emoción. Sí. Entonces cuando reconocen y sueltan, decir, ok, pues no es para lavar los trastes, perfecto. No es mi hit, puedo evitarlo, lo evito, pero si lo toca, lo hago. Sí, lo hago y no pasa nada, ¿no? Pero